Bienvenidos una vez más a Construyendo Comunidades Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta porque por fin vamos a salir del misterio entre lo que es un Community Manager y lo que es un Community Builder. Así que definitivamente creo que este es un tema del cual teníamos que hablar en esta serie de episodios y la verdad es que, bueno, me hace muchísima ilusión. Tomé nota también de todas las cosas que quería decirles porque no quiero que se pase nada. Es una pregunta que me hacen constantemente cuando voy a conferencias, cuando hablo de Community Building, cuando estoy dando cursos. Ahora, ¿Community Builder es lo mismo que un Community Manager? La respuesta la van a tener justo en este video, así que de verdad que los invito a que se queden hasta el final y por supuesto, como siempre les digo, si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o alguna opinión sobre lo que yo estoy diciendo acá, con tanto gusto lo podemos hablar en los comentarios y también saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Aura Brito SM. Entonces, para empezar, ¿es lo mismo un Community Manager que un Community Builder? Bueno, hay bastantes diferencias. De verdad que sí, en mi caso particular, voy a hablar de mi experiencia. Yo empecé en el mundo digital siendo Community Manager y con el tiempo me convertí en un Community Builder. Entonces, para mí, hablar de esto es bien emocionante porque recuerdo cómo empecé, recuerdo realmente toda la ruta que tuve que trazar y todas las cosas que tuve que hacer para pasar de una posición a otra. Hoy en día, por supuesto, me identifico siempre como un Community Builder. De hecho, desde hace muchos años no ejecuto funciones de Community Manager, pero siempre estoy al día, enseño a la gente a ser Community Manager, pero también enseño a las personas a ser Community Builder. Entonces, por eso decidí hacer este episodio hablando de esas diferencias. Tengo como 6 o 7, digamos, sentencias que les va a dar como una guía sobre lo que es una cosa y lo que es la otra. Entonces, fíjense que la primera que tengo acá, hablamos de que un Community Manager, en el sentido de sus funciones, de su ejecución, trabajan por gestionar comunidades más que todo en redes sociales, en otros espacios digitales, pero en función a lo que son los seguidores y en función a lo que son las conversiones de sus prospectos o clientes. Tú me puedes decir en este punto, bueno, Aura, pero un Community Builder no trabaja para tener clientes. Sí, lo que pasa que la diferencia entre lo que hace un Community Manager es que primero, el Community Builder puede trabajar en otras plataformas y luego, adicionalmente a esto, los Community Builder trabajamos más que todo por lo que es el desarrollo de las habilidades de las personas que están en nuestra comunidad y también lo que tiene que ver con el valor de este contenido o todo lo que nosotros podemos poner al servicio de las personas, de la gente. Entonces fíjense que quizás ahí hay una pequeña diferencia entre lo que es la gestión de una red social y lo que es la gestión de las personas como tal. Entonces ahí hay dos cositas que ya no es que nos separan, pero que quizás hacen una marca bien interesante entre lo que es un Community Manager y lo que es un Community Builder. Luego, fíjense que cuando hablamos de un Community Manager estamos hablando de una gestión. Un Community Builder genera una construcción y también una gestión. Entonces, normalmente un Community Manager, como les dije en el punto anterior, lo hace desde las redes sociales y un Community Builder lo hace de manera un poco más integral. Es decir, trabaja en conjunto con un Community Manager, pero también siempre está trabajando, digamos, a nivel más personal con las personas que están dentro de su comunidad, es decir, con sus miembros. Entonces, fíjense que estamos hablando de construcción y de gestión. En el caso de Community Builder, más de construcción. En el caso de los Community Managers, más de gestión. Otra de las cosas que me gusta de los Community Builder es que nosotros estamos siempre planificando estratégicamente qué es lo que vamos a generar para nuestra gente. En el caso de los Community Managers, ellos se encargan de ejecutar estas estrategias que ya nosotros podemos
tener establecidas. Fíjense que esto tiene que ver un poco con el punto siguiente, donde yo digo que los community builders nos acercamos un poco más a lo que es, digamos, las funciones de un social media manager, solo que tenemos otros componentes agregados, como lo que es la gestión de los espacios uno a uno, que esto no lo hace un social media manager, pero sí nosotros nos encargamos de hacer mucho de lo que es la estrategia y generar la estructura de cómo queremos que la gente funcione dentro de algunos espacios, cómo queremos que se comporten. Entonces, tiene un poquito que ver, aunque no es exactamente lo mismo, pero si tuviéramos que acercarnos a algún perfil de un social media team, pues nos acercaríamos como más a lo que tiene que ver con el social media manager. Por tanto, el community solamente ejecuta esas funciones. O sea, mira, aquí está la estrategia, esto es lo que tienes que hacer a nivel de contenido, encárgate de eso y ya. Entonces, fíjate que es un poquito distinto. Fíjense que lo interesante de esto que les estoy diciendo es que los community builders trabajamos con un equipo. Muchos community builders trabajan solos. En mi caso, yo en alguna de mis comunidades trabajo sola porque puedo hacer todo lo que me corresponde con respecto al funcionamiento del espacio, pero en otros espacios de comunidades sí tengo un equipo de trabajo en donde están incluidos community managers. Entonces, fíjate que no es que estamos satanizando ni desvirtuando lo que es la función o la profesión de ciertas personas dentro del ámbito digital, sino que simplemente yo quería acá que nosotros tuviéramos un panorama distinto y viéramos realmente cuáles son las diferencias entre una cosa y otra, y quizás que ustedes también pudieran sacar sus propias conclusiones evaluando qué es lo que están haciendo, y bueno, allí van a poder ver si ustedes están siendo community builders o community managers o cuál función de ese social media team ustedes están ejecutando. Entonces, fíjense que se vuelve interesante. Otra de las cosas que le tengo aquí anotadas es que el community builder se enfoca en las relaciones directas con las personas. Fíjense que sucede algo bien interesante con los que hacemos papel de community builders. Nosotros ejecutamos como diferentes roles dentro de la comunidad. Además de ser líderes de esos espacios y por supuesto tener la responsabilidad de gestionar con propósito una comunidad digital, pues la verdad es que en muchos casos nosotros ejecutamos otros roles como, por ejemplo, la mejor amiga, el psicólogo, el paño de lágrimas. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros como community builders hacemos adicionales a las funciones técnicas. ¿Por qué? Porque los community builders tenemos que desarrollar muchas las habilidades blandas, porque al relacionarnos con muchas personas y de manera muy directa llegamos a conocer muchos aspectos que son muy, pero muy personales. Y para esto nosotros tenemos que trabajar cosas como la empatía y muchas otras habilidades blandas que nos permitan acercarnos correctamente a las personas en momentos determinados. Un community manager no necesariamente se desenvuelve hasta ese punto con su audiencia. Entonces, aunque ellos se encargan de dinamizar los espacios digitales donde ejecutan sus funciones, ciertamente a veces no es que alguien le llama al community manager y le dice, mira, estoy pasando por este problema o me siento de esta manera o de tal otra. Con los community builders eso sucede a menudo. Entonces, fíjense que ahí hay una gran diferencia porque estamos hablando como que de habilidades técnicas, de habilidades blandas, entonces, o como lo llamaríamos mejor, habilidades duras y habilidades blandas. Entonces, hay como una separación allí entre lo que es el trabajo que por lo menos yo ejecuto y lo que ejecutaría un community manager. Sin embargo, vuelvo y les repito que siempre es importante que nosotros tengamos el foco y que tengamos además el profesionalismo para reconocer a cada persona que trabaja dentro de nuestro equipo, porque todos, créanme que todos son importantes. Además que un community builder, para poder desempeñar sus funciones, necesita, como les dije en el principio, tener equipos de trabajo que entiendan lo que esa persona está haciendo y además apoyen esa gestión de manera, digamos, bien
particular o bien profesional. Y por último, pero no menos importante, pues un community manager, y esto tiene que ver con el punto que les acabo de decir, no necesariamente va más allá de lo digital. O sea, normalmente a los community managers siempre se les tiene, digamos, tras bastidores. O sea, muy pocas veces nosotros conocemos que la marca tal o la cuenta tal está manejada por María, por Pedro, por Juana, por José. O sea, muy pocas veces nosotros sabemos quiénes son las personas que están gestionando las redes sociales de ciertas marcas. En cambio, los community builders estamos allí, al frente, la gente nos conoce. Además, es nuestro trabajo hacer que las personas nos reconozcan y sepan a quién tienen que acudir en algún momento determinado. Entonces, fíjense que hablando, digamos, de temas técnicos o digamos como que términos web, los community managers están en el backend de lo que son las gestiones de las cuentas y todo esto que sucede en redes sociales y en espacios digitales, y los community builders estamos en el front end, o sea, estamos realmente allí dando la cara todos los días por lo que pasa en nuestros espacios digitales. Entonces, fíjense que terminamos siendo personajes públicos. No con esto estoy diciendo que tú eres un famoso o que te vas a convertir en una estrella. Bueno, eso lo dirá el tiempo y tu actuación como community builder, pero sí la gente nos empieza a reconocer porque estamos siempre al frente de lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Entonces es bastante común que tú puedas decir, ay, me gusta. Voy a nombrar aquí la comunidad Vivamos sus Finanzas, que es de Mónica Prato. Entonces la gente casa el espacio con la persona y eso sucede. Ay, me gusta Hablemos sin Reservas de Aura Brito. Ay, me gusta, no sé, Pasa en la Vida de Ancelis Borges. Y así sucesivamente sucede con los community builders. Normalmente con los community managers es muy poco el protagonismo que ellos tienen de frente o de cara a las marcas que gestionen. Entonces ahí están algunas de las diferencias y algunas también de las similitudes, porque fíjense que en algunos puntos tenemos ciertos encuentros, pero quizás esto les hace tener un poquito más de claridad con respecto a lo que es mi trabajo como community builder y el trabajo de profesionales que se dedican al community management. Así que espero que esto les haya quedado bastante claro. Si tienen algo más que agregar al respecto, recuerden que siempre me lo van a poder dejar acá abajo en la cajita de información, y por supuesto los invito a unirse a mis comunidades, a estar pendientes de todo lo que estoy publicando en las redes sociales y a que estén pendientes de este espacio que, bueno, está diseñado para que ustedes aprendan muchísimo más sobre lo que tiene que ver con el community building. Así que ya saben que nos vemos la próxima semana por aquí. Espero que esto les haya gustado mucho. Me divertí, lo disfruté muchísimo. Además que me encantó traerles esta información súper actualizada. Y bueno, nos vemos próximamente. Bye, bye.